Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. En el marco de una causa en la que la firma DTH demandó al Estado Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y el CONFER por los daños y perjuicios sufridos en el cambio regulatorio de los servicios del mercado de servicios satelitales, liberando el ingreso a este mercado y produciendo daños y perjuicios como consecuencia de ese cambio regulatorio hacia la liberalización del mercado. DTH ofrece servicios de televisión directa al hogar por satélite. El juez de primera instancia rechazó la demanda. La Sala 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la sentencia de primera instancia y sí hizo lugar a la demanda, encontrándose configurado para la Cámara un supuesto de responsabilidad de Estado por actividades lícitas. Contra dicho pronunciamiento se hicieron la apelación extraordinaria, dedujeron recursos extraordinarios el Ministerio de Modernización y el Ente Nacional de Comunicaciones, cuya denegación derivó en dos presentaciones directas que hicieron los vencidos ante la Corte. Intervino la Procuradora Fiscal, quien entendió que no se encontraban configurados los supuestos aludidos por la actora de responsabilidad de Estado por una supuesta pérdida de rentabilidad en la prestación del servicio. La Corte consideró que existían razones fundadas para dejar carente de sustento a la postura de la actora. En tal sentido, hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario, revocó la sentencia apelada y ordenó que vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a lo manifestado. Muy bien, ahora vamos a una breve pausa y a nuestro regreso estaremos hablando sobre cuestiones impositivas. Bueno, muy bien, aquí de regreso en Aires Constitucionales. Hoy nos acompaña el doctor Sergio Morano, que es miembro del Instituto de Derecho Tributario de nuestra asociación, director del Instituto de Derecho Tributario del Colegio Público de Abogados de La Matanza. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. ¿Qué tal, Claudia? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, tu casa. En casa, tal cual. Entonces, ya hemos estado. La casa de todos los que integramos la asociación. Repetimos, tal cual. Bueno, muy bien. Vamos a empezar hablando de las tasas municipales y la diferencia en general que tienen las tasas de los impuestos. ¿Cuál es, profesor? Bien, tal cual. Bueno, gracias. Cuando hablamos de tasa estamos hablando del poder de imposición. Estamos hablando de tributos, ¿no? La tasa es una especie del tributo. Cuando hablamos de tasas hablamos de un nivel de gobierno, de un nivel estatal. ¿Bien? Estamos en un país federal donde tenemos el Estado Nacional, provincial y el municipal. Y cuando hablamos de las tasas, en su mayoría, más allá de que existen tasas nacionales, como recién hablábamos de la tasa de estadística, claro, Claudia, el derecho aduanero. Bien, que en el derecho aduanero, claro. Que somos una especie de sí, primos hermanos entre tributario y aduanero. Sí. Digamos, lo que es mayormente las tasas es el tributo por antonomasia utilizados por los municipios al fin de financiar como recurso central para lo que es su actividad.
Cuando hablamos de un municipio estamos hablando de una institución de derecho público elemental. El municipio es aquel nivel estatal que tiene una cercanía con el contribuyente y el ciudadano que no la tiene ni el Estado provincial ni el nacional. Claro. Es como que está más cercano a lo que son esas necesidades del ciudadano. ¿Qué ocurre? Sabemos que es una institución de derecho público que tiene su autonomía institucional, financiera, económica, política. ¿Y por qué también hablamos institucional y política? Porque tenemos un departamento ejecutivo, un departamento deliberativo y una justicia de faltas. Claro. O sea, tenemos todo en chiquitito por ahí. Cuando hablamos de la tasa, más allá de las particularidades o podemos decir las limitaciones que la ley de coparticipación establece por decantación a lo que es la tasa, a lo que es el tributo que puede aplicar el municipio, podemos decir que es aquella prestación que tiene como hecho generador esa actividad efectiva o potencial. Bien, acá destaco potencial porque es una de las cuestiones que generan la problemática de la tasa. Bien, efectiva o potencial, dirigida a un ciudadano, a un contribuyente específico, es decir, hay una individualidad y hay una vinculación entre la prestación que realiza el Estado de manera individual, el Estado municipal, con ese contribuyente específico que la recibe. Podemos decir la tasa de seguridad e higiene, podemos decir la tasa de ABL, es decir, tengo el alumbrado público, tengo la cuestión de las calles, la limpieza y demás, la ornamentación, las plazas, tengo ese servicio potencialmente, en la mayoría de los casos de lo que es seguridad e higiene, prestado. Bueno, ¿y por quién es recibido? En este último caso por las industrias o los comercios y en el primero por los ciudadanos. Es decir, hay una vinculación, hay un costo de la prestación que tiene que tener que ser considerado a fin de establecer el valor de la tasa. Es decir, hay una vinculación entre el valor de la tasa en concreto y el costo, que veremos cómo se determina ese costo de esa prestación que se realiza, porque no va a estar dada puntualmente con lo que se le pagaría al contratista que realiza el levantamiento de todo lo que es la basura, lo que es el alumbrado público, sino que aparecen esos costos indirectos relacionados con lo que es llevar adelante la administración pública municipal. Esos costos indirectos. Bien, todo eso hace que esa vinculación y ese costo tenga que tener alguna relación con el costo de la prestación. Y acá aparece una problemática. ¿Qué ocurre? Y si querés, te lo aclaro, esa diferenciación que me hiciste con los impuestos. En el impuesto no existe una vinculación entre la prestación realizada y lo que el contribuyente eroga, porque se ve de manera más palmaria el principio de capacidad contributiva en el impuesto. ¿Qué es? Es esa manifestación de riqueza. Bien, exteriorizada ¿por qué? ¿Por cuál? Por el consumo, pago IVA, bien, por lo que es el patrimonio, pago bienes personales, el impuesto a las ganancias, por la ganancia, por la renta. Ahí están esas manifestaciones. Ahora bien, uno manifiesta eso y ¿cuál es ese servicio individual? No se ve con claridad. No. Entonces, ¿qué ocurre? Parecería que la diferencia central se encuentra en que uno es un tributo vinculado. No solo no se ve con claridad, sino que muchas veces la sociedad lo que hace es reclamar que no se está cumpliendo con la satisfacción de las necesidades públicas. Totalmente, Claudia, totalmente. Eso es un reclamo permanente, te diría. Siempre existe, digamos, yo pago mis impuestos y no tengo derecho, tengo las calles rotas. No hay seguridad, por ejemplo. No hay seguridad, claro, cuestiones de educación, salud y demás, ¿no? Claro, que sería lo que tiende a satisfacer. Tendría, ¿no? O tendría que. Tendría que, ¿no? Claro. Digamos que el ciudadano suele, canalizar su disconformidad hacia ese lugar. Bien, en el caso de la tasa la cosa Eso es sería diferencial. letal. La tasa sería letal, si no prestara la contraprestación. Bueno, Claudia, pero bueno, ya que me llevas a este terreno. Te llevé directo. Me llevaste directo. La cuestión es la problemática. Sí. Porque acá decimos, existe prestación y cuando no hay una prestación concreta, ¿qué hacemos? Claro. O sea, ¿hay legitimidad para pagar, para exigir la tasa? ¿Qué pasa cuando la tasa excede ese costo directo más el indirecto de la prestación? O sea, hay un derecho al reclamo en la tasa que no la tendrían en los impuestos que ya estamos como resignados a que no se cumplen con ciertas...
con ciertos servicios. Creo, Claudia, que se ve de manera más palmaria. Sí. Bien, nos pasó, digamos, en una defensa que llevamos adelante del estudio, donde uno de los argumentos que manifestaba, digamos, la municipalidad decía que el contribuyente vivía en una de las zonas más ricas del municipio. Y en nuestra defensa ante esa manifestación mostramos fotos de lo que era la zona más rica del municipio. Bien, totalmente contrario a la realidad. No existen esas realidades cuando se pretende querer cobrarle al ciudadano un costo de una tasa que está sobredimensionada respecto de lo que es el costo de la prestación. De la prestación. Más o allá, sea, iban a la proporcionalidad, la cuestión de la proporcionalidad digamos, del capital, del patrimonio, ¿no? Totalmente. Más que la prestación, que es lo que debe caracterizar. Tomaban en cuenta la capacidad económica del contribuyente, que no debe estar, digamos, inexistente en lo que es la tasa. Pero no entiendo, pero creo... Claro, pero inexistente creería, no, claro, tiene que haber un criterio de razonabilidad, de proporcionalidad, pero... Acompaña, pero no claro, termina de definir. Claro. Y también ocurre, Claudia, digamos, en lo que es la determinación de la tasa, que muchas veces en un municipio con una calle mediante que diferencia uno u otro, nos encontramos con valores de inmuebles similares totalmente disímiles. Y ahí donde uno dice, perdón, esta misma riqueza aparece en este municipio que en este, porque nos separa una calle, una cuadra, ¿se entiende? Bueno, existe, digamos, muchas veces irrazonabilidad. Bien, que lo que se pretende por medio de la tasa, por sobre ese valor que se desvincula del costo de la prestación en transformarse en un impuesto. Deja de ser tasa. Sí, recordemos que el principio de razonabilidad en los tributos es constitucional. Totalmente, Claudia. Lo encontramos en el artículo 28, ¿no? Dentro de lo que son los derechos implícitos. La razonabilidad de las leyes. Claro. Es razonable, medio y fin. ¿Bien? ¿El fin cuál es? La recaudación en pos de financiar estas necesidades. Claro. ¿Y el medio cuál es? Esta tasa. Pero esta tasa tiene que ser razonable. ¿Cómo distribuimos el costo de todo el municipio con los distintos tipos de tasas que existen? ¿Cómo llegamos a establecer alguna ratio que permita mantener en equilibrio, digamos, el costo de la prestación, el financiamiento del municipio? Porque el municipio debe estar financiado. Claro que sí, no se lo puede desfinanciar, ya lo ha dicho la Corte. ¿Bien? Pero también con lo que es esa capacidad que tiene el contribuyente de pagar en relación al costo del servicio prestado. Y los principios constitucionales, como en todo tributo, lo invaden de punta a punta. Sí. Principio de legalidad, en lo que es la definición de la tasa. ¿Cómo es esta tasa? Con claridad definida, porque muchas veces se la encuentra de manera abstracta definida con cierto eufemismo. Y en ese eufemismo después entran situaciones aprendidas de la realidad, introducidas en esa definición abstracta, que terminan siendo desvíos con una única finalidad recaudatoria, que en última instancia termina rompiendo una armonía que debe existir entre lo que es las distribuciones de las competencias tributarias respecto de lo que es la ley de coparticipación nacional. Porque no nos olvidemos que lo que le queda al municipio, lo ha dicho la Corte, son las tasas retributivas de servicio. ¿Por qué? Porque conforme la ley de coparticipación, la 23.548 del año 1988, hoy vigente, que debería, quizás en esta realidad que estamos viviendo, que se habla de la reforma tributaria, Claudia. Esto es ineludible. Es ineludible. Claudia, lo que es, modifiquemos el sistema tributario. Bueno, arrancamos, si quieren, por el nacional. ¿Qué hacemos con el provincial y qué hacemos con el municipal? Porque cuando hablamos del nacional estamos hablando de la ley de coparticipación. ¿Y cuáles son estos impuestos? Y estamos hablando de la forma de gobierno de representativa republicana y federal. Totalmente, Claudia. Por eso, cuando las provincias se adhieren a esta ley convenio, que es la ley de coparticipación, digamos, se adhieren en pos de recibir la parte pertinente de la coparticipación primaria, se obligan a que yo recibo este dinero como coparticipación, pero me obligo por mi provincia y por medio de mis municipios a no establecer impuestos análogos a los coparticipables. ¿Se entiende? Claro. Quedando una franja de imposición provincial que es de ingresos brutos, impuestos inmobiliarios, impuesto de sellos e impuesto a la transmisión gratuita de bienes. ¿Se entiende? ¿Qué le queda a las municipalidades?
tasas retributivas de servicios. Está muy acotado. Y por eso muchas veces en estos excesos de establecer tasas de valores irrazonables y desproporcionados, terminan los municipios invadiendo competencias tributarias que no les son propias, estableciendo impuestos cuando no las tienen. ¿Se entiende, Claudia? ¿Qué pasa? Estoy yo en un terreno un poquito conflictivo. ¿Qué pasa frente a una situación de desfinanciamiento del municipio? ¿Qué responsabilidad tiene la provincia? Bueno, Claudia, que tiene que ganar. Lógico, bueno, está el principio de subsidiariedad. Claro. En algún momento tiene que salir de su rescate. Ahora digo lo siguiente, Claudia, yo digo lo siguiente. Existe un consejo deliberante, se envía el proyecto de presupuesto. En el presupuesto nosotros encontramos un presupuesto financiado. Bien, en ese presupuesto financiado muchas veces se establecen, digamos, como mecanismo recaudatorio, tasas que tienen sobrevalores que después cuestan que sean recaudados. Porque nosotros tenemos una ordenanza tarifaria y una ordenanza impositiva. La impositiva es la que establece cada uno de los tributos, las tasas, derecho de timbre, el pago cuando uno va a renovar el registro que paga un derecho, ¿bien? O incluso cuando el derecho de fotocopias, ¿bien? Y también tenemos todas las tasas. Bueno, se supone que cuando se establece todo esto, o sea, las necesidades son infinitas y los recursos son acotados. Bien, por lo tanto entiendo que debería buscarse la vuelta de forma tal que ese presupuesto sea un presupuesto equilibrado. Pero ahora bien, no puedo equilibrar ese presupuesto por medio de recursos que están sobredimensionados y deslegitimados para ser recaudados. Esto es lo que ocurre acá. Y eventualmente no nos olvidemos que, así como la nación coparticipa a las provincias, la provincia coparticipa a los municipios. Claro. Por lo tanto, habrá que ver cómo la provincia eventualmente saldría en su rescate o cómo eventualmente el municipio readecúa su presupuesto. Entiendo que debería enviarse bien en cada mes de septiembre un presupuesto equilibrado y donde realmente se estima una recaudación que no se va a cumplir, creería que deberían readecuarse esas erogaciones, ¿no?, que se encuentran preestablecidas. Sí. Hablemos de las garantías del contribuyente y cuáles son las herramientas que tiene para defender estas garantías. Existen. Todas preguntas fáciles. Existen y las hay. Mira, siempre está el derecho siempre hay que agotar el derecho de peticionar ante la autoridad. Sí. Bien, el derecho de reclamar y peticionar ante la autoridad, uno tiene que ir y hacer una pretensión. Exigirle, veme esta tasa, la considero legítima, que es el famoso reclamo administrativo previo. Esto es desproporcionado. Mira, me has elevado la base imponible de la tasa, resulta que yo antes pagaba por el ABL, me tomaste, a fin de poder determinar la tasa, el valor del inmueble me lo multiplicaste por 10. O sea, ¿bajo qué argumento? ¿Bajo qué argumento me lo has llevado a ese nivel que cuando lo someto a imposición termino pagando una tasa que puede ser 5 o 6 veces superior a la del año anterior? ¿Qué pasa? Hago reclamo administrativo y eventualmente tengo la justicia en lo contencioso provincial, contencioso administrativo provincial. Sí. Nosotros que litigamos en Provincia de Buenos Aires tenemos, tenemos un juzgado en Matanza, bien, donde se hacen muchas veces planteos, bien, por medio de la pretensión anulatoria, como, digamos, la vía procesal para canalizar ese reclamo, muchas veces interponiendo alguna medida cautelar, bien, y después, lógicamente, con la demanda de fondo, pretendiendo tachar de inconstitucional esa tasa, previamente habiéndole dado la posibilidad a la administración de que se expida. Míralo. La administración tiene que tener siempre la posibilidad de decir, y el consejo que uno le puede decir al contribuyente de a pie, primero anda a hacer el reclamo administrativo. No importa que no responda. Eso te abre la vía, eventualmente, a ir ante la justicia provincial, que muchas veces puede tener efectividad. Sí. Bien, habrá que trabajarlo, habrá que buscarle la vuelta. Siempre, digamos, cuando el derecho está por demás bien argumentado, es difícil realmente que no prospere. Después, bueno, estarán los avatares propios de lo que es el proceso judicial, ¿no? Sí, sí. Recién estábamos hablando de la proporcionalidad, la razonabilidad entre medio y fin. ¿Cuándo podemos estar hablando de que se está vulnerando el principio de la capacidad contributiva? Porque ahí estuviste merodeando. Sí, lógicamente. Me gustaría que lo cierres un poquito más, porque eso es central. Mira, lo que es capacidad contributiva es poder, digamos, es la medida de la erogación, es la medida por medio de la cual yo puedo
digamos, participar en el sostenimiento del gasto público de manera razonable. Cuando se lesiona la capacidad contributiva, cuando la capacidad contributiva no es considerada o es lesionada, estamos lesionando el derecho de propiedad y por lo tanto claro, la confiscatoriedad. artículo 17. Tal cual. Por lo tanto, la confiscatoriedad. Claro. Es confiscatorio el tributo, es confiscatorio la tasa. ¿Por qué? Porque se está adentrando a lo que es mi derecho de propiedad ya, que es parte de mi patrimonio, y lo está lesionando. Lógicamente, cuando se lesiona el derecho de propiedad por medio de la confiscatoriedad, bien, corre por cuenta de quién lo alega. Digamos, vos me habías preguntando cómo es el medio. Sí. Bueno, esto hay que alegarlo y hay que defenderlo. Bien, es muy importante la actividad que tenga el actor en el, totalmente. Ahí en la confiscación. Pericias contables, sí, comparaciones, índices, análisis. ¿Y cómo y qué parte detrae de mi patrimonio? ¿Qué parte detrae de mi patrimonio? Ese plus de esa tasa que yo considero confiscatoria, porque no toda la tasa es confiscatoria. Claro. Hasta un valor ciertamente razonable y proporcional es totalmente legítima. El exceso es lo que transforma en confiscatorio ese plus, pero no toda la tasa en concreto. Sí. Porque hay algo claro, el municipio no puede ser desfinanciado tampoco. ¿Se entiende? Sí, y corre por quien lo alega. Y no hay picardías acá. Uno dice, lo tacho de inconstitucional. Bueno, la inconstitucionalidad es la última ratio. No cualquiera la otorga. Porque si no el juez se arroga, digamos, esa facultad que le es propia, digamos, a otro estadio de poder. ¿Se entiende? Que puede ser derogada por otra ley o por otra ordenanza de parte del Consejo Deliberante o por la propia legislatura, ¿no? Nuestros caballitos de batalla. Recordarás cuando el juez Marshall decía en McCulloch versus Maryland, el poder de grabar es el poder de destruir. Claro, tal cual, Claudia. Mirá cómo. Sí. Además del artículo 17, también pueden estar afectados otros derechos constitucionales, sí. De ejercer industria, derecho de igualdad. Exactamente, bien. De igualdad, el artículo 14, ¿no? De la Constitución Tal Nacional, de ejercer toda industria lícita, 16 igualdad, tenemos proporcionalidad, razonabilidad, claro. Ejercicio del comercio. Está todo. Está todo. Entonces la confiscatoriedad tiene que estar vinculada a esto. Ahora, ¿qué pasa con esos famosos porcentuales que en su momento, ¿te acordás? ¿El 33? Sí, el 33%. Bueno. Porque eso ha tenido como... Hay mucha tela para cortar. Mucha ahí. Nos tela, queda ha pasado poco mucha tiempo, agua pero me encantaría que ver cuál es tu visión. Se ha establecido de manera arbitraria. Claro, nadie ha dicho cuál ha sido el... digamos... para los que están sacando la cuenta. Claro, por eso... porque es claro. Aquello que excede el 33%. ¿De claro. qué? ¿De qué? Claro. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Primero, o sea, tendríamos que establecer, ¿de la renta? Claro. ¿De esa renta? ¿Del patrimonio? ¿De qué? Bueno, eso habrá que demostrarlo. Por eso siempre uno se habla del plus, de lo que excede. Después tenemos una confiscatoriedad por acumulación, sí. Donde yo supero el 33 cuando creo que esa manifestación de capacidad contributiva, como puede ser la evaluación del inmueble en la tasa, que se desvincula, le sumo la del impuesto inmobiliario, claro. le sumo la de bienes personales y demás, y termino de manera acumulativa en una especie de confiscatoriedad. Habría que verlo. Es todo un tema, Claudia. No hay doctrina pero pacífica. Es por acá. Sí. De esto no escapa este análisis. No. Este análisis se circunscribe a esto. Más, matiz menos, podemos agregar, bajar, pero ronda en esto. No hay mucho más, Claudia. Tiene que haber una prestación efectiva, digamos, no tiene que haber una desvinculación entre el costo y el valor de la tasa. Ya vamos a cerrar el principio solve et repete. ¿Cómo andamos por ahí? Con respecto a la tasa, cuando hay que ir al contencioso, Claudia, porque esto es muy importante. Uno de los requisitos es pagar para acceder. Muchas veces se suele caucionar o se suele hacer un pago en consignación, suele prosperar. En ese valor que uno determina eventualmente, como ese valor razonable. Entonces sí. Con eso uno puede acceder a que la demanda prospere y que eventualmente también la cautelar pueda tener alguna posibilidad de ser tenida en cuenta, al menos analíticamente, para después veremos si prospera o no. Claro, y fundamental el artículo 18, el debido proceso, totalmente. El derecho a ser oído, a ofrecer prueba, a producir prueba y el plazo razonable. Plazo razonable y una resolución fundada. Exactamente. Bueno,
Se nos fue el tiempo. Nos queda para una próxima entrevista el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Perfecto, lindo tema. Nos va a abrir el juego a una particularidad de la población que muchas veces le genera algún que otro dolor de cabeza cuando hay alguna cuestión de vida, sucesoria y demás, Claudia. No tengo ninguna duda. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias, Claudia. Un gusto estar acá en este ámbito. Muy bien, nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo programa, como siempre aquí en Metro.